¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Aquí les traigo la continuación de la teoría de Izuku, villano de Boku no Hero, así que empecemos. Los personajes de Boku no Hero Academia no son míos, cada quien con su respectivo dueño. Creador de la teoría en la descripción del vídeo. Capítulo 7. La injusticia del poder. Todo el fin de semana se fue construyendo el traje que Hiran había solicitado. No era difícil, pero sí pedía muchas cosas muy específicas. Tela Kevlar, antiapuñalamientos, libertad y flexibilidad de movimiento, resistencia y muchos espacios dedicados a cuchillos, eso sin contar un par de machetes y katanas de alta resistencia. Durante todo el tiempo que trabajaron en eso no dejaban de preguntarse quién pudiera querer algo así, pero decidieron no darle mucha atención. Todos estaban conformes si recibían el pago. Fue precisamente eso que la mañana de ese lunes, aún estaba algo dormido y cansado. También había trabajado en algunos proyectos personales y los suficientes proyectos académicos para no levantar sorpresa, además que el exotraje aún seguía sin resistir su punto de tensión, y aunque no habían hecho ningún robo o algo así recientemente, si se rompía era molesto y costoso volver a construirlo. Estos pensamientos evitaron que Midoriya escuchara por primera vez la voz de Power Loader. «Hey, chico, atento». Finalmente recurrió a tomarlo por detrás del cuello para llamar su atención. «¿Qué te pasa? Claro que es temprano, pero parece que tú le das otro significado a la palabra desvelo». «Ah, profesor, perdone, estuve trabajando todo el fin de semana y la verdad es que no dormí muy bien». «Midoriya, debes mantenerte sano, no quiero tener que hablar con tus jefes para pedirles que te enfoques más en tus estudios». Según sus profesores y compañeros, Izuku trabajaba a medio tiempo en un taller. Eso le servía para poder explicar sus desvelos o sus idas inmediatamente terminadas la escuela. Además, no sé si en realidad estás bien, no tienes a nadie que vea por ti, así que a veces estoy preocupado. Aunque no le gustaba hablar de ello, algunas personas sabían que Midoriya vivía solo y otros, como el profesor, sabía los motivos. El rostro del estudiante se ensombreció al recordar algo que mantenía alejado de su mente. «No se preocupe, profesor, estoy bien, es solo una mala postura al dormir». «Bueno, ahora a lo que venía a hablar, dejaste esto el viernes sobre tu mesa de trabajo». Era una libreta de anotaciones, una de tantas que Izuku había hecho para seguir un sueño imposible, aunque esta era mucho más reciente, instrumentos e invenciones que simulan un kirki. El chico lo tomó con vergüenza y lo acercó a su pecho para esconderlo. «Gracias, no me di cuenta que la había perdido». «Midoriya, tú querías ser un héroe, ¿verdad?». El rostro del chico respondió por sí mismo. «Esto que se te ocurre fue para poder ser un héroe sin un kirk. Déjame decirte que es muy difícil, aún con uno, si este no es adecuado para el trabajo. No importa tener o no tener un kirk, sino el poder que te da». «Sí lo sé, hace tiempo que me rendí, intento hacer lo que puedo ahora, pero aún así creo que la idea está en mi cabeza». En realidad ya no le importaba ser un héroe, aunque difuso, tenía ahora otro propósito. Tal vez en otra situación hubiera recapacitado y cambiado su camino a uno realista, pero con la presencia constante de All Might en el campus, ¿era eso posible? «Hoy vi a All Might, es tan increíble, le quise pedir un autógrafo pero me dio vergüenza. Qué suerte tienen los del curso de héroes con ese profesor», y más comentarios de este estilo. «Idiotas, ¿qué pasaría si revelara el secreto? Nadie le creería, claro, pero si tuviera evidencia, ¿seguirán pensando que All Might es un héroe tan grande? Claro que no, era solo una vergüenza». Bueno, la verdad es que aunque sea difícil, algunas ideas que tienes en esa libreta son buenas y creo que dirigidas a determinados héroes pueden funcionar. Otra vez Power Loader sacaba a Midoriya de su tren de pensamiento. «Por eso también vine a preguntar si te interesa ayudarme con algo. Puedes tener experiencia en primera fila sobre el curso de héroes y creo que serviría para que pruebes esos drones en los que has estado trabajando». «¿Eh?». Antes de que pudiera responder algo, ya estaba siguiendo a su profesor. Su cuerpo aún no estaba acostumbrado al trabajo pesado, llevaba poco ejercitándose en el gimnasio de UA, pero estaba cargando su mochila con sus instrumentos con una relativa buena facilidad. Se dirigían al sitio de entrenamiento Beta, diseñado como una ciudad con varios edificios comunes. «¿Qué venimos a hacer aquí?». La entrada de un nuevo personaje no resolvía en nada esa pregunta. «Oh, Power Loader, bueno verte aquí». Estaba en su forma musculosa, mostrando una sonrisa brillante y un porte de confianza, motivando la mentira que era. «All Might, buenos días, hoy es el día en que la clase A tiene su ensayo de combate, ¿cierto?». «¿Eh? ¿Ensayo de combate?». «Así es, justo ahora se están cambiando a sus trajes y a partir de ahí comenzaremos, porque... Oh bueno, verás, este es Izuku Midoriya».
Hasta ese momento la presencia del estudiante había sido ignorada por el héroe, el chico no creía que eso hubiera sido de forma intencional. Mucho gusto, Olmig, no sé si me recuerde. ¿Se conocen? El joven Midoriya fue atacado por un villano de Slime, fue una de mis primeras apariciones en Musutazu. Sí, fue una fortuna que Olmig estuviera ahí para salvarme, muchas gracias. Si recordaba eso, entonces recordaba también cómo él sabía su secreto, estaría sorprendido de encontrarlo en UA a pesar de lo que le dijo ese día en aquella azotea. Bueno, básicamente quiero que él analice el desempeño de los trajes de tus estudiantes, como es la primera vez que los utilizan, puede que salga algún inconveniente que es mejor reportar de inmediato a la empresa que los fabrica. También está aquí para que pruebe unos cuantos de sus inventos y ver qué se le puede ocurrir. Creo que Izuku tiene gran potencial en el diseño de artículos de soporte. Ok, no hay problema Igari, déjamelo a mí. Olmig no parecía afectado por ninguna memoria concerniente al chico y actuaba con una gran naturalidad. Bueno, te lo encargo, Izuku, quiero que aprendas lo más que puedas de esto. El profesor del curso de desarrollo ya se retiraba cuando decidió dar una indicación extra. Olmig, quiero que seas muy cuidadoso, este chico no tiene un Kirk, así que presta atención a eso. Con un simple claro restándole importancia al asunto, el héroe se despidió de su compañero. Pasaron unos segundos de silencio, donde la mente de Midoriya intentaba simularse la situación que estaba viviendo en ese momento. Fue el símbolo de la paz quien habló primero. Así que joven Midoriya, veo que estás en OA bien por ti, parece ser que muchas cosas han pasado desde la última vez que nos vimos. No sonaba preocupado, pero el tono de su voz era algo falso, se asemejaba más a una mezcla de su voz positiva para los medios y el tono con la que desechó los sueños del muchacho. Sí, Olmig, ahora estoy en el departamento de soporte por recomendación en no le he dicho a nadie tu secreto, no te preocupes. El chico estaba nervioso pues no sabía cómo actuar frente al héroe número 1, además, en su conciencia se encontraban las acciones que había realizado en las últimas semanas y tenía miedo de ser descubierto, a pesar de intentar no ser obvio. No te preocupes chico, yo sé que no revelarías mi secreto a nadie, está bien. Su voz volvía a ser aquella dada a los medios, dando la imagen de perfección a la que todos estaban acostumbrados, una pequeña tos provocó que se retrasara en su plática. Aún así, me alegra que hayas tomado mi consejo y hayas decidido por una carrera más segura y acorde a quien eres, espero que sigas así. Nosotros ponemos nuestra vida en peligro todos los días, no es algo que una persona sin Kirk pueda hacer. Esas eran las palabras con las que Olmig había matado el sueño de Midoriya, el recordarlas solamente le llenó de rabia y frustración. ¿Poner tu vida en peligro? Pero aún así, cuando se acaba tu límite de tiempo decides volverte un esqueleto y huir de los problemas a pesar de que él sabía que Olmig se encontraba por la zona, las noticias de cómo Endeavor solucionó el problema calcinando al villano, todo porque Olmig no podía pasar de su límite. Estos pensamientos fueron interrumpidos para no ser notados por unas puertas metálicas cercanas, varias sombras se formaban a partir de estas, Olmig regresó pasó a una personalidad más energética, como si lo anterior no hubiera sucedido. Bueno chico, déjame explicarles unas cuantas cosas a mis alumnos, después podrás hacer lo que sea que viniste a hacer. Se trataba de la clase A, además de la presencia de Bakugo, Midoriya ya los había investigado superficialmente, así que conocía algunas de las caras, específicamente las de Shoto Todoroki y la de Momoyo Ayorozu, igual que él, ambos estudiantes por recomendación. Bueno, dada la explicación, algo que quisiera agregar es que hoy tenemos un invitado, joven Midoriya. Olmig lo estaba invitando a presentarse con el resto de la clase de héroes, eso era inesperado, Izuku creía que solamente miraría como un simple espectador, ahora recordaba la indicación de Power Loader de obtener información sobre los trajes de los alumnos. Bueno, mucho gusto, soy Izuku Midoriya, estudiante del curso de desarrollo. Al inclinarse para saludar su mochila se fue hacia adelante, haciéndole perder el equilibrio casi cayendo, una risa disimulada se pudo escuchar en el grupo de estudiantes a héroes. Estoy aquí para revisar el desempeño de sus trajes, por favor, si encuentran alguna irregularidad, error o mal funcionamiento pueden informármelo para comunicárselo a Power Loader. Aún así, Power Loader también me dijo que probarías algunos aparatos de tu invención. Agregó Olmig, algo avergonzado por el desempeño del muchacho. Sí, para esto requeriré la ayuda voluntaria de algunos de ustedes por favor. Será algo rápido y espero no distraerlos por mucho tiempo. Bien, aquellos que gusten ayudar al joven Midoriya pueden acercarse con él.
declaró finalmente Olmig, manteniendo un ritmo positivo y dinámico dirigido a sus propios alumnos. Como ya les mencioné, este será su primer ensayo de batalla, se dividirán en dos parejas que desempeñarán las funciones de héroes y villanos, estaré preparando las parejas, mientras tanto, acostúmbrense a sus trajes, son algo incómodos la primera vez. El héroe se alejó, dejando tras de sí algunas miradas claras de admiración y respeto. Izuku se estaba preguntando si la verdad que él había visto hace bastante tiempo era cierta, claro que su conversación anterior la confirmaba, pero para los demás parecía ser una verdad satisfactoria. Disculpa, soporte, ¿qué necesitas que hagamos? La realidad del momento fue traída por un chico rubio de mirada amigable, tenía un mechón de cabello negro que asemejaba un rayo, todo su aspecto era parecido al de una abeja en realidad. Kaminari, él tiene su nombre, disculpa la rudeza Midoriya. Quien hablaba ahora tenía lentes, era más alto y su traje asemejaba a un determinado héroe, algún fan de Ingenium. No te preocupes, está bien, bueno, es algo rápido. Abrió uno de los maletines que cargaba mostrando el contenido a los otros alumnos, eran una clase de hojas de pegatinas de color metálico. Por favor, todos tomen un juego, deben colocarse una pegatina en cada sien, arriba del corazón, en sus tobillos y en sus muñecas, después haremos unos cuantos ejercicios. Ejercicios dinámicos, venga Bakugo, estirémonos un poco. Izuku recordaba al pelirrojo Kirishima que había conocido hace unos días, parecía que se llevaba bien con Kat-chan. ¿Qué clase de gustos tienes? Fue lo que pensó el chico sin Kyuk. Antes muerto que ayudar a este pedazo de basura, me largo de aquí, cuando comiencen a hacer lo verdaderamente importante regresaré. Y solo con eso se retiró. Izuku esperaba más furia de su parte, tal vez de tipo físico, pero parecía que se estaba controlando un poco. El resto de estudiantes a héroe miraron con sorpresa al rubio y después voltearon con un semblante de disculpa hacia el peliesmeralda, este por simple cortesía los tranquilizó. No se preocupen, estudiamos en la misma escuela así que, podría decir que es algo a lo que estoy acostumbrado, jaja. Bueno, ahora si todos se han puesto los sensores, por favor sepárense lo suficiente como para estirar todo su cuerpo. De su mochila sacó una laptop y comenzó a teclear algún comando, otro de los portafolios metálicos se abrió automáticamente y varios aparatos salieron volando, manteniéndose en el aire. Muy bien, extiendan los brazos. ¿Qué es eso? Preguntó una chica de cabello castaño con un traje rosa muy ajustado. Intentaba asemejarse a la dominatrix de Midnight. Aunque es algo linda. Pensó Midoriya antes de contestar. Son drones con escáner, esas pegatinas son sensores biométricos, estoy probando el programa de memoria para que los drones no pierdan de vista datos ya escaneados. Estiren sus brazos todo lo posible hasta arriba sin hacer esfuerzo. Este es el primer nivel, espero mejorarlos para que los drones mismos puedan ser capaces de obtener la huella biométrica sin necesidad de sensores, podría ser utilizado por organismos policiales o de rescate para localizar personas. Ahora hacia abajo sin esforzarse. Claro que podrían no ser drones, podrían hacerse modelos de vigilancia en hospitales y departamentos de policía, inclusive bancos, dejar la imagen digital para detectar las características biométricas, podrían identificarse personas en cuestión de segundos con esto y seguir su huella, aunque claro, es un proyecto ambicioso. Tóquense el punto más alto de su cabeza hasta el cráneo. Me pregunto si habrá un héroe con una habilidad para rastreo y bloqueo de características, sería bueno tener un punto de comparación entre él y este proyecto si existe, me daría indicaciones de cómo continuar y cosas para intentar hacerlo más barato y fácil de hacer, aunque creo. Se detuvo en seco al darse cuenta de que había entrado en uno de sus ataques de información, cuando volteó a ver a las personas voluntarias, lo veían con una mirada extraña y algo confundidos. Lo siento, un viejo hábito mío, mil disculpas, de todas formas ya terminamos, pueden quitarse los sensores y desecharlos. La pantalla de su computadora ahora mostraba las cámaras de los drones, todo había salido bien, estaban corriendo en el programa los datos de 19 personas diferentes y ninguna de ellas desaparecía, inclusive la silueta de la chica invisible aparecía con claridad gracias a los sensores térmicos. Fue cuando se dio cuenta de una respiración cercana, justo en su hombro, el chico se alejó por instinto al ver el rostro de la chica castaña tan cerca de él. Ochako, lo estabas asfixiando. Dijo, una chica que asemejaban una rana, la mencionada se ruborizó y se alejó de igual forma del chico. No, yo solo tenía curiosidad por ver cómo funcionaba, eso es todo. Una risita en el grupo de chicas que rodeaba a Uraraka la hizo enrojecerse aún más, cosa que también estaba pasando con Izuku.
Bueno, parece que han terminado, joven Midoriya. Aunque el chico asintió, no pareció que el héroe le había prestado atención. Bueno, comencemos entonces con el ensayo de combate, les diré cuáles son las parejas. En la habitación de observación no había ninguna silla y como era incómodo mantenerse de pie con la computadora en sus brazos, Midoriya estaba sentado en el suelo con sus piernas cruzadas. No parecía que a ninguno de los estudiantes le importara, todos estaban mirando las grandes pantallas que mostraban el interior del edificio para el ensayo del combate. Las primeras parejas estaban conformadas por Ochako, la chica castaña fan de Midnight y Shinso, un chico de cabello púrpura y ojos depresivos, quienes eran los héroes. Del lado de los villanos, se enfrentaban a Ida Tenya. Así que es familiar de Ingenium fue lo que pensó Izuku al enterarse de su nombre, y su compañero era ningún otro más que Bakugo. Bueno, le queda el papel de villano al parecer. Los drones parecían funcionar, pues mientras sobrevolaban por el exterior del edificio, seguían mostrando las siluetas de 3 personas, 2 subiendo y una en el piso superior. Los sonares le daban una representación casi 3D del interior, pero necesitaba adentrarse. Hora de entrar a la prueba 2 de los drones. Creo que Shinso y Uraraka la tienen difícil, Bakugo es demasiado agresivo para ellos. Uraraka apenas quedó a la mitad en el examen de Kirk con el profesor Elaser y Shinso estuvo a punto de ser expulsado por quedar hasta el final. ¿Bakugo cómo quedó? Segundo lugar. La plática de los estudiantes llegó a los oídos del Peliesmeralda, al parecer su acosador se había hecho con alguna clase de popularidad debido a su poder y aún así se hacían una idea de su actitud general, quería preguntarles si creían que tenía la madera de héroe pero decidió no hacerlo. Dio sus comandos a un par de drones, dejando otros cuantos en grabación aérea fuera del edificio, mientras los aparatos seguían sus comandos él conectaba unos periféricos necesarios y en cuanto aparecieron el héroe a cargo de la clase no pudo evitar sorprenderse. ¿Eh? ¿Qué son esas cosas? Arriba de la imagen de un Bakugo que acechaba por los pasillos había algo parecido a una araña que había entrado por una ventana, lo seguía a una distancia prudente y de forma silenciosa. Es un dron araña, fabrique los drones para poder cambiar entre su forma voladora y una forma escaladora, de momento parece que el cambio se hizo sin problemas. Estaba concentrado en movilizar el pequeño robot con un control conectado a su computadora, asegurándose del estado de los otros drones al mismo tiempo. ¿Qué utilidad tendría? Preguntó la chica invisible interesándose por lo que estaba haciendo el muchacho, de hecho casi todos los estudiantes héroes parecían prestarle atención. Bueno, un uso práctico puede ser búsqueda de personas en escombros y edificios caídos, se me ocurre un poco de espionaje y si quisiera ser molesto podría saltar sobre Kacchan al mismo tiempo que electrifico al dron. ¿Kacchan? Preguntó el pelirrojo de Kirishima. Ah, lo siento, una costumbre, como les dije él y yo estábamos en la misma escuela y nos conocemos desde que éramos niños. ¿Amigo de la infancia? Podrías decir que sí. Esa era parcialmente verdad, desde que Katsuki manifestó su Kirki después de que a él lo diagnosticaran como una persona incapaz de tener la brecha entre ambos se hizo más grande hasta el punto de que aún jóvenes se mantenía. ¿Entrenaban juntos o algo así? Caminar y continuó con la plática, al parecer esos dos eran cercanos a Bakugo. Bueno, él hacía explosiones y yo las recibía, así por varios años. No tengo Kirk, así que no puedo decir que fuera un entrenamiento, creo que pueden decirle acoso o algo así. Los estudiantes intercambiaron miradas, parecía que seguirían la conversación pero cuando el estudiante de soporte vio con atención su pantalla el resto lo hizo para con las del resto de la habitación, al parecer Bakugo estaba a punto de encontrarse con sus oponentes. Oh, esto realmente va a suceder. Muy bien jóvenes, es momento que me enseñen de lo que son capaces. Hey chico, dijo Kirishima a Izuku, el pelirrojo era amable y lo trataba bien. ¿Qué crees que sucederá? Izuku controlaba los interiores en ambas direcciones, uno arriba de Bakugo y otro sobre Shinso y Uraraka, su respuesta parecía más un pensamiento en voz alta que algo para la persona con la que hablaba. Kacchan siempre empieza desde la derecha con un ataque fuerte, a partir de ahí continúa aprovechándose del desequilibrio general, si ellos son capaces de esquivar ese primer ataque pueden intentar desestabilizarlo, lo que hay alrededor de ese chico Shinso parece una clase de fibra resistente, si logran inmovilizarlo con eso y dejarlo inconsciente rápidamente podrían eliminar esa amenaza, pero no sé si eso sería posible. La imagen en su computadora ahora era un reflejo de la otra, con Bakugo rápidamente movilizándose con su Kirk hacia adelante y preparándose para atacar, en efecto, siempre comienza con el flanco derecho.
El pasillo era algo alto pero no había mucho espacio, si concentraba sus explosiones sobre ellos dos podría ganar fácilmente. ¿Cuál era precisamente su plan? De la nada las dos partes que hacían de héroes se elevaron por los aires hasta llegar al techo. El chico de pelo púrpura lanzó sus fibras hacia el villano simulado, dejándolo parcialmente inmóvil. Aún así, eso no fue suficiente pues Bakugo rápidamente rompió esas mallas con su fuerza bruta. Vaya, eres más fuerte de lo que pensé. Midoriya podía escuchar el audio tanto por las pantallas de la habitación como con los micrófonos integrados en sus drones. ¿Ese chico está jugando al suicidio o tiene un plan al provocar a Kacchan? ¿Estás buscando pelea, maldito cadáver? Bakugo estaba preparándose para impulsarse e ir hacia los dos héroes simulados, pero se mantuvo de pie sin hacer nada en el lugar. Listo Uraraka, puedes dejarnos en el suelo. Ante la indicación, la candidata a heroína juntó sus manos y ambos cayeron suavemente al suelo. Ahora, Bakugo, dime, ¿dónde está Ida y cuál es su plan? ¿Qué demonios acaba de pasar? Era lo que quería preguntar Midoriya, su acosador, aquel que tanto lo había hecho sufrir durante mucho tiempo. El supuesto siguiente héroe número 1, estaba completamente calmado y controlado después de unas líneas de plática. Brainwashing, Olmiger comenzaba a explicar la situación más para sus alumnos que para la pregunta mental de Izuku. La razón por la que el joven Itoshi no fue expulsado por su desempeño en los exámenes de Kirk del profesor Aizawa fue debido a que debíamos de ver el potencial de su Kirk, la capacidad de controlar a un oponente en cuanto éste responda a una declaración suya. Si después de esta clase determinara que su Kirk no era apartamento, probablemente la advertencia de Aizawa de expulsarlo se hubiera cumplido. ¿Expulsar a un alumno solamente porque su Kirk no era apartamento? ¿Qué clase de sistema era ese? La imagen de una escuela que solo busca que sus alumnos sean poderosos sin importarles lo demás se cimentaba en la mente de Midoriya, una institución donde solamente el más poderoso podía mantenerse y aquellos sin poder eran desechados como si nada. ¿Qué clase de heroísmo era ese? ¿Qué pasó con el esfuerzo y dedicación necesarias para que pueda ser un héroe? ¿Eran estos alumnos únicamente los que mejor poder tenían frente a otros? ¿Había más como Bakugo entre ellos? Mientras Midoriya se hacía estas preguntas, mientras confirmaba el status quo que quería mantener la escuela como el más poderoso, de como la imagen de UA como aquella en la que se gradúan los mejores héroes solo se desvanecía detrás de aquella donde solo se gradúan los más poderosos, y Ida caía sobre los efectos del Kirk del chico cabello púrpura mientras la chica de cabello castaño tocaba la bomba falsa con su mano. Victoria para el equipo A, ganan los héroes. Declaraba alegremente el héroe número 1. Equipo B y equipo I, prepárense. Victoria para los poderosos, más bien decía Midoriya en su mente mientras daba la orden a sus drones de regresar. ¿Qué demonios es eso? Por un momento el estudiante manejando los drones creyó que estos se habían averiado y dejado de transmitir señal. Cuando cambió su cámara a uno de los drones voladores en el exterior no creía lo que veía y solo supo que no era una fantasía por las cámaras oficiales de la escuela y la sorpresa con la que los estudiantes aéreos veían la escena. ¡Wow! Increíble. Imposible. Eran solo una de las pocas cosas que decían después de ver cómo el edificio asignado para el siguiente ensayo de combate se congeló completamente. Las cámaras exteriores mostraban a Shoji, integrante del equipo B, parado fuera del edificio sin moverse. Por las cámaras de los pasillos se movía una figura mitad humana y mitad de hielo. Al entrar a la habitación donde se encontraba la bomba falsa, la pareja del equipo Y estaba congelada en el lugar. ¿La chica invisible estaría bien?, se preguntaba Izuku al recordar que su traje solo consistía en unas botas y unos guantes. Victoria para el equipo B, declaró Olmiger con simpleza. ¿Era esa una clase de poder a la que él estaba acostumbrado o simplemente estaba sorprendido por ese nivel de poder? Felicidades, joven Todoroki, el incapacitar a tus oponentes es una de las principales claves en una operación de ataque. ¿Está hablando en serio? Si intentan moverse su piel será arrancada. Esta clase de cosas son permitidas aquí. Frente a este nivel de poder Midoriya sintió miedo. Lo más poderoso que él había vivido siempre fue Olmiger y ahora que él conocía la verdad ese nivel no significaba nada. Había otra persona a la que él percibía como poderoso y cuando volteó a verlo se encontró con una mirada desconocida para él. El rubio de Katsuki estaba sorprendido mientras veía cómo el edificio poco a poco era descongelado. En su mandíbula se marcaba la presión que estaban haciendo sus dientes, sus ojos estaban inyectados de algo que solo Midoriya parecía identificar y había visto muchas veces en su propio espejo. Frustración.
Aún con esa imagen en su mente, decidió probar en reiniciar los drones interiores pero no obtuvo respuesta, ya se imaginaba en todas las soluciones para este problema así como cualquier otro que pudiera suceder. Decidió mantener los drones externos para seguir probando con el rastreo biométrico a distancia y fue mientras trabajaba que sintió un fuerte apretón en sus hombros, al voltearse pudo ver al chico con múltiples brazos llamando su atención. Disculpa, Midoriya, ¿cierto? Nos dijiste que si encontrábamos problemas con nuestros trajes te lo informáramos. Esa era la tarea que su profesor le había dado aunque no se le ocurría cómo al traje de aquel estudiante pudo haberle pasado algo después de no haber participado. Sí, claro, ¿cuál es el problema? Dejando de lado sus críticas, Izuku se vio que había varios alumnos que parecían querer hablar con él, incluida la chica invisible y el chico de pelo púrpura. Bueno, creo que no consideraron mi musculatura al escoger los materiales del traje. Diciendo esto se dio vuelta. Era cierto que el chico era musculoso y por lo que veía su habilidad le permitía crecer varias extremidades, pues hablaba por una boca conectada a un brazo extra. De inmediato el estudiante a soporte pudo ver el problema. Cuando genere otra extremidad del traje se desgarro de mi espalda baja, el desgarre aumenta inclusive aunque variara la musculatura de un brazo solo un poco. El chico estaba tomando notas del problema mientras se le ocurrían algunas soluciones propias. El exceso de presión puede con la fibra del traje, cambiarlo por unas más resistentes pero con igual índice de flexibilidad sería importante, se tendrían que correr simulaciones para asegurarse que no se cambie el punto de esfuerzo en el resto del traje. Unos refuerzos metálicos serían útiles aunque si son demasiado rígidos seguiría cediendo, claro, solo debería de cambiar el centro de gravedad y de presión para no dejar todo el esfuerzo en un mismo punto, como si esa fuera una gran revelación. El chico entró en shock mientras en su mente intentaba simular el resultado. Claro, solo tengo que dispersar más el peso y repartirlo equitativamente por todo el traje, así evitaré que la presión se concentre en un mismo punto, sí, debe de ser eso. Uno a uno otros estudiantes se acercaban a dar sus quejas y peticiones del traje, el Shinso decidió dejarse a sí mismo para el último, justo antes de que la clase terminara. Me gustaría que las fibras fueran más resistentes. Fue la simpleza de su petición. Su traje era realmente simple, con solamente una pieza azul marino con las fibras rodeando su cuello. Midoriya identificaba las fibras bien, eran similares a las que en algunas fotos del héroe Eraserhead se veían, tenía entendido que el mismo héroe era su profesor, así que bien pueden haber sido hechas de forma similar. ¿Alguna característica especial? Aunque estas fibras son resistentes pueden ser cortadas o destruidas de una forma u otra, ¿qué me dices también del traje? ¿Cómodo? Si me permites la observación es algo simple. Midoriya hablaba sin pensar en realidad, estaba tan entusiasmado con su recién revelación que decía lo primero que se le venía en la mente. Realmente no lo sé, cuando nos dijeron que debíamos dar indicaciones para nuestro traje no supe qué decir. No esperaba llegar tan lejos la verdad. Hablaba lentamente y muy bajo, parecía una persona retraída y seria, claro que el estudiante de soporte no pensaba claramente en ese momento. ¿Bromeas? Tienes un Kirk increíble, nunca en mi vida pude ver a alguien derrotar a Kacchan y tú lo hiciste parecer fácil, el poder de controlar a otras personas es muy útil cuando te enfrentas a villanos en realidad. No es para tanto, apenas tuve suerte para obtener lo mínimo en el examen de entrada y fue extremadamente difícil. Al Midoriya le hubiera gustado continuar pero parecía que All Might estaba dando por concluida la clase. Bueno, fuiste capaz de eso, algunos ni siquiera podemos soñar con eso al parecer. Se alejó para comenzar a reunir todo su equipo, dio el comando a sus drones de regresar, en efecto había perdido 2 cuando se congeló el edificio. Aún así el metraje guardado en su computadora era suficiente como para darle más ideas de instrumentos y equipamiento. El día había sido cansado, regresó su equipo al laboratorio de soporte y desarrollo así como las indicaciones de varios alumnos a héroe y recomendaciones personales de Izuku para solucionar los problemas o mejorar los trajes. Mientras caminaba a casa tuvo tiempo de administrar sus pensamientos y determinar qué había aprendido. Al repasar todo el día pudo recordar sus pensamientos después del primer ensayo y las palabras de All Might, de cómo existía hasta ese momento la posibilidad de que expulsaran a un alumno solo porque su Kirk era poco práctico. ¿Cuántos más como él había? ¿Cuántas personas con quirks inadecuados habían visto sus sueños de ser héroes destruidos igual que él mismo?
En su mente se convenció de que no había diferencia, solo había que ver a Ganzúa, Smoke, Tijeras y ahora Shinzo, aunque este último tenía la oportunidad, no cambiaba el hecho que era igual que todos ellos, personas que al no tener un gran poder se veían minorizadas como si no tuvieran ninguno. Deku. El chico no pudo ni siquiera reaccionar, una explosión lo había empujado al suelo y una mano firme lo mantenía ahí. Me enteré que has estado hablando mierdas a mis espaldas, maldito Ned. Como siempre, parecía enojado, pero esta vez era diferente, en sus ojos seguía la luz de la frustración que había visto esa tarde. Dime, ¿no te dije que Wano es un lugar para mierdas como tú? ¿No te dije que te mantuvieras alejado? Y ahora no solo manchas el prestigio de la escuela con tu presencia, sino que estás diciendo por ahí que soy un acosador. Entiende bien esto, imbécil, yo merezco estar aquí porque tengo el poder, mientras que tú debes de sentirte afortunado por solo agachar tu cabeza, pero si tanto crees que soy un acosador, tal vez deba comportarme como uno. Aunque duró poco, el dolor se mantenía, ahora era más resistente, así que no había sido tan malo, pero seguía siendo igual de brutal. En su casa se limpiaba las heridas y arreglaba el uniforme que había quedado con varias quemaduras, intentaba razonar lo que había sucedido. Bakugo había perdido, su orgullo había sido lastimado de una manera en la que nadie nunca lo había hecho y finalmente era testigo de personas con poderes semejantes a él o que inclusive podían superarlo. Claro que debía recuperar seguridad, ¿qué mejor forma de hacerlo que con el chico al que siempre había maltratado? Ya lo había hecho cuando el villano Slime lo atacó y no pudo defenderse, se tenía que desquitar de alguna forma. La pantalla de su computadora era la única luz en su habitación, el chico estaba lleno de frustración pues quería regresar el golpe, contra Bakugo, contra All Might, contra esta sociedad de personas obsesionadas con el poder y el sonido, la simulación funcionando correctamente, mostrando el diseño moviéndose y haciendo diversas funciones en perfecto estado, sin afectarse en lo más mínimo era el primer paso para lograr ese propósito. Como título de este diseño era algo simple y lo primero que se le ocurrió al momento. Techno Suite. Capítulo 8. Una semilla. Esa noche era entre la semana, era importante, apenas había descansado un poco después de llegar a casa en un día de trabajo en el taller de UA y ahora estaba poniéndose el traje de Techno. Era capaz de levantarlo y moverse aunque de forma muy lenta, el ejercicio que había estado haciendo rendía frutos al parecer. La cámara de sus lentes había cambiado por un modelo similar al usado en sus drones, una señal era enviada a la laptop en su mesa que mantenía la grabación de estas, aún no perfeccionaba el rastreo automático de huella biométrica pero seguía manteniendo la detección simultánea de imagen térmica y enfoque por movimiento, era un gran avance. Tijeras y cámara tenían ambos sus trajes mientras acomodaban el producto solicitado, el traje mejorado de este último era de gran ayuda para mover la pesada caja con los machetes y las katanas solicitadas, esperaba tener la oportunidad de hablar con Hiran esa noche para solicitar el material para la nueva versión del traje. Smoke y Ganzúa se estaban colocando sus propios y se tomaban algo de tiempo descansando, eran ellos los que habían trabajado bastantes horas en los diseños de Izuku para tener todo listo. Idea de Tijeras. La parte superior del traje estaba expuesto en un maniquí de pruebas, mientras que los pantalones estaban extendidos sobre la mesa. Aunque parecía simple, era algo admirable de tratar. Un chaleco de cubierta gris era en realidad una fibra Kevlar a prueba de balas con relleno térmico anti-apuñalamientos. En sus costados tenía varias ranuras donde podían introducirse diversos cuchillos, también tenía sobre cada hombro una ranura especial para cuchillos de caza alargados, esta ranura servía a un doble propósito pues Izuku lo diseñó pensando en que su usuario lo usaría contra personas que usaban también un cuchillo. Los pantalones tenían una malla metálica intermedia para evitar recortes justo después de una tela Kevlar especialmente elástica. Las botas eran simples, solamente botas de trabajo con placas metálicas y algunas partes punzantes como refuerzos, que, así como los guantes lo tenían por debajo de la muñeca, todo el conjunto estaba diseñado para cargar una gran cantidad de cuchillos. Mirando todo el producto, Izuku no evitó preguntarse a sí mismo quién demonios querría algo así. Para resolver su pregunta llegaban Smoke y Cámara algo incómodos y con rostro cansado, este último informando que escuchaba algunos pasos en el exterior. A los pocos minutos entró Hiran con el mismo atuendo que la primera vez que los visitó, llevaba un cigarrillo encendido y cargaba un maletín metálico. Detrás de él le seguía otra persona, era un hombre aunque su sudadera no dejaba ver bien su rostro, era muy alto y parecía atlético aunque todo su pobre conjunto y porte le daba un aspecto tenebroso y amenazados. ¿Cómo están mis vendedores novatos favoritos? Espero que no haya habido ningún problema.
En absoluto, Hiran, mis niños trabajaron arduamente para cumplir con el encargo. La voz sintética del ajedrecista podía escucharse desde la laptop. Habían hablado ya del tipo de personalidad que le darían a su jefe, e Izuki modificó las máscaras para que uno no pueda simularla al mismo tiempo que otro. Imagino que el caballero que te acompaña fue quien solicitó el traje. El aludido pasó al frente, la poca luz de las linternas iluminó su rostro, que se encontraba desfigurado de la nariz y labio superior, sus ojos carmesí recorrían toda la habitación de forma silenciosa y, aunque parecía agresivo, no le prestó gran atención cuando la única chica ahí dio un pequeño suspiro de sorpresa. ¿Quién diablos eres tú? Preguntó aquella persona buscando alguna cámara o algo para dirigirse. Soy el ajedrecista y estos son mis peones ahogados. Cámara y Ganzúa intercambiaron un gesto rápido, negando responsabilidad. ¿Usted es? Verás, no me gusta hablar con jefes misteriosos, el anterior tuvo su gracia pero lo toleré porque me cito en persona después de un rato. Respondió sin darle mucha atención a la persona que se suponía estaba detrás de la imagen. Soy un hombre que le gustan las cosas directas, así que prefiero tratar mis asuntos de forma más personal. Estaba ajustándose al peso de las katanas que habían fabricado, sus movimientos de práctica eran rápidos y tenían un aire de juicio serio. Fue más lejos e intentó hacer unos cuantos cortes en el traje que estaba expuesto. ¿Para qué exactamente quieres el traje?, preguntó Tecno al darse cuenta que utilizar a su jefe falso no sería provechoso y ver que el ambiente estaba volviéndose incómodo. Estoy en una cruzada, dijo de la forma más natural. Parecía que había dado el visto bueno tanto al traje como a las armas largas y se probaba ahora los guantes que habían fabricado. Tal vez queriendo presumir un poco o dando por hecho que estas personas no representaban un peligro, se permitió continuar. Una cruzada contra esta falsa sociedad, contra los falsos héroes. Ya no hay héroes verdaderos, quedan pocos. Solamente miren a ese Endeavor, un egoísta narcisista de lo peor. Lo investigué a fondo, parece que utilizó varios de sus contactos para esconder algo muy grave que hizo. Beast Geanist, solo un arrogante que quiere a todas las personas viendo. Metros Lady no es más que una zorra que busca dinero fácil. Parecía que estaba enojándose mientras más pensaba en eso. Los guantes estaban extremadamente ajustados pero no parecía molestarlo y su mirada no reflejaba ninguna buena intención ahora que tenía un cuchillo arrojadizo en cada mano. Y eso es en los más conocidos. ¿Cuántos hay ahí afuera que pisan sobre los ideales del heroísmo? Esa clase de personas me enferman. Miró a su alrededor, solo para darse cuenta que todos lo estaban viendo en algún nivel de seriedad. En su mente recordó no darle importancia a este grupo en particular, así que decidió resumir todo. Poder sin convicción es despreciable, pero poder guiado por el egoísmo y arrogancia, eso para mí es desear una condena a muerte. Termina aquí, Hiran, es justo lo que necesito. Entendiendo eso como una señal de aceptación, Tijeras rápida y nerviosamente desmontó el traje del maniquí de exposición y lo guardó en otro maletín junto con los pantalones, guantes y botas. Hiran dejó el suyo y cargó el que llevaba los cuchillos fabricados. Esta es la paga acordada menos mi comisión, claro está. Parece que pueden satisfacer a un cliente, pronto traeré más. ¿Y si terminamos aquí pues? Hiran espera, dijo Izuku deteniendo al negociante. Necesitaré algo de material y equipo. ¿Crees que puedas conseguirlo? Si existe dentro del país puede ser comprado, lo único que varía es el precio. ¿Qué necesitas, chico? Midoriya le dio una hoja donde había listado una cantidad de materiales con los que quería experimentar para hacer el traje mejorado, también algún equipo que necesitaba para construirlo más fácil. A largo plazo era una inversión. Después de darle un vistazo rápido a la lista, dijo tranquilamente: sí, nada extraordinario, sabrán de mí antes de lo que esperan. Tengo la impresión de que se acerca algo grande. Espera, aún no sabemos tu nombre. Agregó cámara algo más tenso y serio de lo normal. Stein. Respondió sin mayor atención al grupo que ya había dejado muy atrás. Pasaron varios minutos de silencio. Esa era la primera transacción como un grupo serio había tenido ese equipo. Fue Smoke el primero en hablar sobre el maletín lleno de dinero que ahora veía sobre la mesa. Parece que lo del jefe falso no salió muy bien, comentó Tijeras acercándose a la mesa no muy sorprendida por el dinero que iban después a repartir. Creo que solamente fue con la persona equivocada. Además, peones ahogados, ¿quién fue? Creo que de eso deben echarme la culpa a mí, pero vamos, no fue tan malo. Es adecuado para el ajedrecista y tiene un gancho humorístico para disminuir tensión. Respondió Smoke entretenido y relajado. ¿Qué opinas tú, Tecno? Hey chico, Tecno. Ah, perdón, sí creo que el nombre está bien. ¿Pasa algo, Tecno?
Preguntó Cámara mostrando su obvio instinto paternal en la situación. Nada, solo estaba pensando, ¿qué opinan de ese sujeto Stein? Da miedo, no sentía escalofríos así desde que era una niña. Creo que está algo loco. Opino honestamente Garzúa que comenzaba a separar los paquetes de billetes en 5 montones. ¿Exactamente qué espera hacer en una cruzada contra los héroes? ¿Falso heroísmo? No sé, no entendí mucho, pero al parecer seguiremos trabajando para él, digo, parece que le gustaron los cuchillos. Mi especialidad de cuando trabajé en un taller de metalurgia de la universidad, por cierto, nos estamos quedando sin materiales. Cámara se sentó algo exhausto y cansado de la situación, no es que estuviera cansado físicamente, aún no era tan tarde, pero parecía que estaba algo estresado. Nadie pudo preguntarle nada pues él mismo dijo Tecno, conseguí la información que me pediste, el cargamento estará ahí hasta pasado mañana, ¿qué opinas? Bueno, creo que se deben de considerar todas las variables, investigar las distancias aproximadas de respuesta y los héroes profesionales que puedan aparecer en la escena, creo que en esa zona no hay alguno específicamente peligroso, pero de todas formas es algo que se debe tener en cuenta. También debo de recargar las baterías de los trajes y hacer unas modificaciones al tuyo, me gustaría también revisar mejor la pistola de energía, puede ser útil además de que debo mejorar su entrada y salida de energía. Se debe rentar un vehículo y algunas cuantas herramientas, también puede servir esta ocasión para ver el desempeño del traje de tijeras, me pregunto si los drones podrán ser útiles. Viendo que el chico había comenzado con su palabrería habitual lo dejaron estar mientras dividían el dinero, fue después de unos segundos donde puso sus pensamientos en orden que declaró. Creo que mañana por la noche es el mejor momento para hacerlo. Básicamente chicos vamos a ir a una bodega del CDC y robar mejor material que la vez anterior. Con afirmaciones de parte de sus compañeros, dividieron el dinero en partes iguales y dieron la noche por terminada, no siendo conscientes que una semilla de empatía se había sembrado en uno de ellos, que una ideología se había formado y sería fundamental para el futuro. Era un ocaso algo inquietante, no sabía muy bien por qué pero sabía que algo no estaba bien. A su alrededor había personas sin rostro, un mundo gris y sin sonido, pero eso no era extraño, la ausencia de color en un cielo anaranjado parecía natural. El cómo las personas a su alrededor caminaban y vivían sin afectarle no le importaba, pero una inquietud en su pecho permanecía, mismo sentimiento que solo se agrandó al ver a su lado a su madre. Las palabras de Incomodori ya no le llegaban, su aspecto incoloro era semejante al resto pero eso no importaba, lo importante era que ella estaba ahí. La nostalgia, la tristeza y culpa invadió su cuerpo, la tenía a solo unos centímetros, pero al levantar su brazo para tocarla parecía como si la distancia entre ellos fuera infinita. Entonces fue cuando sucedió, el único sonido que escuchó en todo ese tiempo fue una ligera explosión, como si se lanzara un objeto contra una pared, y aunque ese sonido apenas fue perceptible para Izuku, tuvo un efecto devastador en el lugar, escombros y polvo volaban por el aire, no era tan confuso como la vez en que sucedió aquello, ahora podía distinguir perfectamente a su madre, en el suelo, luchando por liberar sus piernas, una onda expansiva lanzó más polvo e Inko volteó a ver a su hijo, las palabras aún no le llegaban al muchacho, pero su expresión, su mirada, en sus labios podía entenderse una sola cosa: ayuda. El muchacho no pudo levantarse, era imposible para él pues la figura que estaba detrás de su madre le impactaba, con una sonrisa desfigurada que reflejaba satisfacción, una sonrisa que aunque parecía diferente el chico sabía que era la misma que una vez admiró, el símbolo de la paz se encontraba por encima de todos, sin hacer otra cosa más que sonreír. Dio un salto en su silla, regresando a la realidad, despertando de la pesadilla que acababa de tener. No recordaba haberse dormido, y tampoco recordaba haber tomado una sábana al llegar al taller improvisado en el gimnasio abandonado. «Hey, Tecno, ¿todo bien? ¿Un mal sueño?», preguntó Tijeras, dejando de leer un libro que había traído con ella para entretenerse. «¿Eh? Sí, un mal sueño tal vez», repitió el muchacho incorporándose a sus sentidos. Ese día tampoco se detuvo en el taller de UA, no se sentía con las ganas de hacerlo, le había dado vueltas durante mucho tiempo a una idea que ni siquiera él sabía de qué se trataba y aún estaba acomodando. Decidió llegar antes a la base improvisada que tenían, ese día tocaría un golpe más profesional y quería aprovechar el tiempo extra para revisar el equipo, aunque parece que se durmió en lugar de hacerlo. ¿Has estado durmiendo bien? Aunque habían decidido turnarse para eso, Tijeras había pasado a ser la vigía oficial de esa pequeña guarida.
Con el muchacho atendiendo clases además de ser frente a los demás el cerebro del grupo, Smokey y Ganzúa trabajando en los diseños de Tecno cuando este no se encontraba y Cámara siendo el que buscaba la información de materiales y demás, el trabajo restante era relegado a Tijeras, la única mujer del grupo. Porque todos me preguntan lo mismo. ¿Tan mal me veo? Izuku se pasó la mano por el cabello, aunque era desarreglado de forma natural, la falta de atención en los últimos meses hizo que creciera y estuviera aún más desarreglado. Debería de ir a una peluquería, mi madre era quien solía cortármelo, recordó el muchacho con tristeza. Ven, siéntate aquí y ponte derecho, dijo Tijeras adivinando los pensamientos del muchacho. El chico no pudo reaccionar y simplemente hizo caso, con la sábana con la que había despertado como cubierta y con su cabeza a merced de aquella chica, Izuku se dejó llevar. El estudiante nunca se había detenido a pensar en Tijeras más allá que considerándola para el trabajo y tenerla en mente para algunos diseños o herramientas, intentaba plantearse una imagen mental de la chica pelinegra que era más alta que él, muy delgada y atlética y en un sentido era hermosa. Si uno la mirara por primera vez, no pensaría que es miembro de un grupo criminal. Eres buena en esto. El kir de la chica era práctico, pero lo que hacía requería habilidad. Usaba una mano como repuesto de peines y cepillo, mientras con la otra con su kirk activo cortaba el cabello del chico, lo hacía con una naturalidad de una profesional. Solía cortarle el cabello a mis hermanitos, cuando eran menores no podían quedarse quietos así que aprendí a trabajar de forma difícil. El tono de tristeza en su respuesta era claro, Midoriya creía que había entrado a un campo minado, nadie preguntaba nada de la vida personal de nadie por diversos motivos y la mente del muchacho intentaba determinar cómo manejar la situación, pero su compañera continuó. Yo lo puedo ver en tu mirada, como a veces no estás aquí y recuerdas algo, eres igual que yo, no tenemos nada que perder pero seguimos sin rendirnos aunque no sabemos qué queremos, o al menos eso creo. Ambos compartían un ambiente de pena y aflicción, aún así los movimientos de las manos de la chica no se detenían ni dudaban, podría decirse que disfrutaba lo que estaba haciendo. Mi padre murió cuando era joven, no lo suficiente para recordarlo mucho, pero sí lo suficiente como para extrañarlo. Comenzó a decir el chico, creyendo que ese era un momento para hablar aunque no recibiera ninguna respuesta. Mi madre murió hace unos meses en el ataque de un villano, a veces creo que fue mi culpa, si hubiera tenido un Kirk la hubiera podido salvar, hubiera hecho algo, hubiera podido ser un héroe. Los puños del muchacho estaban ocultos en la sabana, pero la chica podía sentir la tensión en su cabeza y cuello, así que podía percibir el sentimiento del chico. No voy a decir que lo sé todo ni voy a darme aires de madurez, pero tal vez no hubiera existido una diferencia. La respuesta de Tijeras parecía afectarla, pues sus movimientos se hacían más lentos e inseguros. Héroes, demasiada arrogancia y muy poco sentimiento. No iré tan lejos como para repetir las palabras del loco de ayer, pero entiendo si tú los admiras en algún nivel. La verdad es que se creen poderosos, intocables, se cuentan las mentiras de justicia y paz para ellos mismos, basura, créeme. Ahora sus movimientos eran más agresivos, en su tono de voz podía percibirse el recuerdo que ella estaba sintiendo en ese momento. Mi padre era un maltratador, mi madre nos abandonó a mí y a mis dos hermanos menores con él, no hubo día en que no me enseñara lo que es el sufrimiento, pero aguante, yo pagaba por mis hermanos. Él me vendía, si me entiendes. Los mechones de cabello caían de la cabeza de Izuku, que estaba callado escuchando a la historia de su compañera, intentando imaginarse lo que sentía. Así que un día entra en la casa un amigo vestido de mallas, no recuerdo su nombre, probablemente era algo estúpido como Señor Fantástico o Mr. Master, alguna idiotez así. Bueno, yo creía que finalmente todo iba a acabar, que estaba ahí para liberarme a mí y a mis hermanos finalmente, resulta que era un buen amigo de mi padre. Los dedos de la chica recorrían la cabeza de Izuku para soltar algún mechón enredado y sacar cabello que aún sea demasiado largo, la narración de la chica continuaba. Así durante unos días, el bastardo iba a nuestra casa diario y era de los que les gusta ser agresivos, muy agresivos, en mi mente me digo esto no debe de ser así, ellos están para protegernos, esto está mal y finalmente llegué a una conclusión, ser héroe no significa nada. Así que en lugar de esperar a que llegue algún otro sujeto vestido en un traje ridículo decido hacer algo por mí misma, esa misma noche liberé a mis hermanos y con el paso del tiempo heme aquí, contándole mi vida a un chico del que no sé siquiera su verdadero nombre.
Tijeras tomó un metal pulido que reflejaba perfectamente, el corte era perfecto, daba la impresión de ser profesional, aún con ese aspecto desarreglado natural, daba una impresión de formalidad y mayor madurez. Ese cambio de aspecto hizo que el chico se diera cuenta que su ejercicio en el gimnasio de UA había rendido frutos, su figura más atlética y un toque en su mirada le hacían ver como otra persona. Gracias por el corte, dijo el chico dejando la pieza de metal en la mesa cercana. Con algo de incertidumbre decidió romper una de las reglas de ese grupo y pedir más. ¿Y qué hiciste? Con este dedo comenzó a responder Tijeras, transformando su índice derecho en una cuchilla. Le perforé el cuello a ese llamado héroe en mi primera oportunidad, después hice lo mismo con mi padre que estaba dormido por borracho. A mis hermanos los tomaron servicios infantiles y yo pasé mi condena en el reclusorio para jóvenes, al menos sé que ellos siguen juntos y los acogió una buena familia. Esa camioneta debe de ser cámara, venga, preparemos las herramientas. Ante el sonido de un vehículo fuera del edificio, tomaron sus máscaras y comenzaron a mover maletines. Con una voz distorsionada el estudiante rompió otra regla que habían acordado desde el principio. Es Izuku. La muchacha pareció entender pues solo obtuvo un suave llaveo como respuesta. La bodega del CDC no estaba bien protegida, tampoco estaba en un lugar difícil de acceder, pero eso no impedía que sintieran la adrenalina correr por sus venas. Solo habían hecho un robo similar con anterioridad y había sido a un camión que llevaba escombros, esta vez se meterían a la boca del lobo, muchas cosas podían salir mal. Midori ya había intentado planificar todo de la mejor forma posible, había enseñado a cámara cómo se utilizaban los drones voladores y este aprendía rápido, teniendo ojos en el aire y cumpliendo su sobrenombre. El traje de Tijeras no decepcionó, logró cortar a través de las mallas metálicas con gran facilidad y con sus movimientos cubiertos por smoke, listo para lanzar sus bombas de humo cargadas y un ganzúa atento a cualquier sonido extraño, parecía que podían llegar a salirse con la suya. Muy bien, esto tal vez tome tiempo, dijo Tecno corriendo el programa de control de drones adaptado ahora a una tablet. Cargaba 2 drones escaladores, mismos que introdujo por unas ventilaciones a la bodega. El escáner 3D le presentó una salida rápida hacia el interior y desde ahí buscó el otro lado de la puerta en la que estaban esperando. Con otro dron se acercó a la caja de comandos de la cerradura para conectarse y descargar un programa decodificador, mientras tanto ajustó el otro dron para mirar directo a la puerta. Muy bien, Tijeras, desde nuestra esquina superior izquierda, hacia abajo, indicó el muchacho. Acto seguido un láser atravesaba de lado a lado la puerta por la zona, siguiendo las instrucciones que el muchacho veía desde el otro lado gracias a su dron de observación. Unos minutos pasaron hasta que pudieron entrar a una de las bodegas de materiales del CDC. El lugar no estaba iluminado, pero podían verse los contornos de todas las cajas que había en el lugar. En particular, esta bodega del Departamento de Control de Casualidades se encargaba de almacenar los materiales reciclados hasta que estos sean vendidos a fábricas o trasladados a talleres para su uso. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó un Smoke algo impaciente. El pasar de robos a cajeros a golpes a instituciones del gobierno aún lo tenía inseguro. Cualquier caja es buena, pero hay algunas que son mejores que otras. Ganzúa, aquí, contestó el muchacho al ver una caja y saber de inmediato el contenido por las leyendas en su superficie. Su compañero se acercó y con su traje ya reconstruido abrió esa caja, para que el resto de sus compañeros se sorprendiera al ver el reflejo dorado de las luces exteriores de aquella bodega. Hay 6 gramos de oro en una computadora, quilates más quilates menos. Gracias a algunos quirks de manejo de metales, el CDC puede permitirse recuperar 36 gramos cada 10 computadoras, o 3,5 kilos cada 1000 computadoras, y eso solo son computadoras y oro, no contemos el cobre, plata, titanio, aluminio de celulares, relojes, tabletas, laptops. Las lengüetas de oro y plata que había en la caja la llenaban hasta arriba. La caja no era grande, tal vez del tamaño de una bolsa pequeña, pero arriba de cada lengüeta podía leerse la inscripción 100 GR. Si solo había 40 en la caja, eso ya les aseguraba 4 kilos de metal precioso. Empiecen con estas, buscamos las que tengan esta inscripción. Ganzúa, necesito tu ayuda para encontrar otra cosa. La pareja rápidamente comenzó a llenar unas bolsas vacías con las cajas que pudieron encontrar.
Ganzúa mientras tanto abrió otra caja de mayor tamaño, su contenido era menos llamativo, pero por la mirada de su pequeño compañero supo que era importante. Una aleación, mi profesor la llama Kirkita, hecha a partir de titanio, aluminio, hierro y varios otros metales ultra resistentes, su existencia se la debemos gracias a unos usuarios de Quirks moldeadores de metal que trabajan para el CDC, esto será útil, listo, terminamos aquí. Estaban saliendo del edificio cuando Cámara les llamó por la radio construida en sus máscaras. Nos vamos temprano hoy al parecer, los drones no detectan nada. Estas cosas son increíbles, puedo ver todo. Con ese monólogo en su oído tal vez Ganzúa no pudo escuchar el movimiento hasta que fue demasiado tarde, hasta que algo lo golpeó en el pecho y lo dejó en el suelo. Fantástico, si detengo a unos ladrones tal vez me suban el sueldo finalmente. Frente a ellos se encontraba un héroe vestido completamente de negro con unos conos grises en sus muñecas. Muy bien villanos, sepan que quien los detendrá no será otro más que Sonar Supersónico. La mente de Izuku inmediatamente comenzó a trabajar, pensando en voz alta tanto para sí mismo como para sus compañeros. Sonar supersónico, doble Kirk, uno le permite hacer vibrar su cuerpo encima de la velocidad de sonido y transmitir estas vibraciones, otro le permite hacerse invisible a dispositivos digitales, por eso las cámaras no lo detectaron. El chico lo sabía porque había estado investigando y era uno de los posibles héroes a aparecer en el lugar, esperaba poder terminar la noche tranquila como siempre lo habían hecho pero parecía que esta sería la primera vez que tendrían que luchar. Unos frascos volaron por los aires, el héroe lanzó una onda supersónica que los rompió en su trayecto, llenando todo el ambiente con humo. Esto no inmutó al sujeto, pues de sus conos sacó unos proyectiles redondos que comenzó a vibrar para lanzarlos contra sus oponentes. Los escudos personales mejorados que Izuku había instalado en los trajes de todos se desplegaron automáticamente, absorbiendo la mayoría del impacto pero aún transmitiendo algo hacia sus cuerpos. Ganzúa se había reincorporado y ahora cargaba contra el héroe con todo su cuerpo, este esquivaba ágilmente los ataques de su contrincante y regresaba a algunos golpes cargados de fuerza vibratoria, mismos que eran absorbidos por las armaduras de su traje. El traje no aguantará mucho, aún no lo perfecciono y como estuvimos cargando cajas pesadas su límite está más cerca de lo que parece, pensó el muchacho, intentando armar el mejor plan de acción posible para salir victoriosos. Smoke, cubre con todo lo que puedas a Ganzúa. Entendido, Tecno. Respondió el joven llenando de humo los conductos de su traje para hacer más granadas de humo y lanzándolas en cuanto estuvieron listas. Aún así, existe un límite a cuántas granadas puede hacer Smoke, esto debe de hacerse rápidamente. Tecno se dirigía hacia Tijeras, pero no pudo hacer mucho cuando el corpulento cuerpo de su compañero Ganzúa cayó sobre él. Uno menos, faltan 3. Dijo el héroe de forma arrogante, a pesar de parecer distraído pudo responder fácilmente cuando Tijeras movía sus manos, una con tijeras y láser y otra solo con láseres, contra el héroe. Por favor, las mujeres deben de quedarse fuera de los asuntos de los hombres. De un golpe directo en el abdomen mandó a la chica contra una pared, la cobertura frontal de su traje ahora estaba hecha pedazos sobre el suelo. Tijeras luchaba para recuperar el aire que había perdido, pero el héroe no le dejó una gran ventana de oportunidades, pues ahora la levantaba del cabello, de una patada en las piernas la desestabilizó y la estampó contra el suelo con todas sus fuerzas. El instinto de aquella persona entrenada le decía que se defendiera sin saber a qué. En efecto, Smoke había utilizado la pistola eléctrica que cargaba contra su oponente, los proyectiles electrificados se incrustaron en el traje, que pareció defender al héroe a la perfección. ¿Sabes que los trajes de héroes están diseñados para contrarrestar ataques eléctricos de tan bajo nivel, o es que eres tonto? Se mofó el héroe acercándose rápidamente a su atacante y agarrándolo del cuello, quedando a centímetros de distancia, misma que aprovechó para lanzar varios golpes contundentes al pecho de Smoke. Este aguantó más que su compañera, y regresó la burla al héroe. De hecho quería llamar tu atención. Había cortado los conductos que se dirigían de su máscara a sus brazos y ahora salía humo en grandes cantidades por ellos, mismos que introdujo a la boca del héroe, cerrándola con la presión de su cuerpo. Tecno rápidamente buscaba algo entre la ropa de una inconsciente Tijeras, no había tiempo, sabía que el vehículo que podía escucharse de fondo era Cámara, pero necesitaban escapar rápido de la escena para evitar más enfrentamientos. Cuando sobre la espalda baja de su compañera encontró lo que buscaba se emocionó y su nerviosismo desapareció. El héroe se liberó de Smoke y lo lanzó lejos gracias a un impulso de vibraciones con sus dos brazos, pero no tuvo tiempo de reaccionar a una camioneta que llegaba y lo atropellaba, lanzándolo varios metros por los aires.
El conductor se apresuró a bajar y a cargar con el cuerpo inconsciente de Tijeras. «Rápido», dijo con furia, intentando ocultar el miedo que sentía en ese momento. Ganzúa y Smoke subían los maletines con el botín que habían conseguido mientras montaban en la camioneta. Cuando el héroe se reincorporó, tuvo en su vista directa la camioneta que lo había golpeado, se lanzó lo más rápido posible contra ella para inutilizarla, ese era su propósito, se preparó para lanzar su puñetazo característico Vibration Shockwave, pero lo que su puño tocó fue otra cosa completamente diferente, algo que lo lanzaría nuevamente varios metros hacia atrás. ¡Ak! Gritó Tecno al impacto, él lo sentía, era un dolor similar a cuando cayó por su ventana hace casi un año, su brazo derecho estaba roto, pero eso no importaba. En el último segundo pudo ponerse entre el héroe y sus compañeros, con su pistola de energía en una sola mano disparó, transmitiendo todo el impacto sobre el brazo que la sujetaba, pero comprando unos cuantos segundos. En esos segundos el héroe se reincorporó, humo salía de su traje que se había desgarrado un poco, ahora se estaba enojando, se suponía que había aceptado ese trabajo porque era fácil de hacer y tenía un salario seguro, ¿qué demonios estaban haciendo un montón de don nadies con unos cuantos aparatos? Su cuerpo comenzó a vibrar por completo, almacenando energía en cada fibra muscular para lanzarse contra ellos. Tecno vio esto, no podía pedir ayuda así que decidió hacer lo que mejor podía, pensar. Su mente entró en un estado de sobrecarga en la que pudo ver todas las variables para encontrar una solución, finalmente vio una grúa, con su brazo roto suelto, usando el izquierdo para cambiar la batería de su arma de energía apuntó a su objetivo, parecía que se trataba nuevamente del héroe, pero ese era solo un farol, Izuku sabía del retroceso del arma y de cómo su brazo roto actuaría acorde a mismo así que disparó. El héroe no se esperó uno de los cables de tensión de la grúa se rompiera, soltando el contenedor metálico que cargaba justo en su dirección, apenas le dio tiempo para tomar una pose de defensa y prepararse para el impacto. El brazo de Smoke tomó a Tecno por el cuello de su gabardina y lo jaló al interior de la camioneta, ahora solo quedaba huir. ¿Qué demonios pasó?, preguntó un Hiran extrañamente sorprendido. El regreso a su base fue preocupante por decir lo mínimo, con Tijeras apenas recobrando la consciencia, un Cámara completamente nervioso, un Smoke asustado, un Ganzúa impactado y un Tecno con un brazo roto asegurándose de no haber perdido ninguna herramienta importante. Larga historia, en serio muy larga, para otro día quizás. ¿Qué estás haciendo aquí?, respondió Cámara en un tono que daba a entender que no le importaban las formalidades en esa situación. Por el amor de Dios, déjenme llamar a un contacto, para que atienda esas heridas, a su cuenta por cierto. Chico, ¿estás bien?, preguntó Smoke a su compañero estudiante mientras entablaba su brazo para inmovilizarlo. Sí, solo es un brazo roto, ya he tenido alguno que otro, respondió Midoriya sin importarle el filtro de voz, quedándose solo con sus lentes. Miró a Tijeras que aunque parecía bien estaba acostada en un sofá, esperando la ayuda que Hiran había pedido. ¿Ella estará bien? Soy más resistente que tu renacuajo, esto no es nada para mí, respondió la aludida con una mueca de dolor. Después que llegara el contacto traído por Hiran y atendiera las heridas, este habló de su razón para estar allí en ese momento. Tecno, amigo, conseguí lo que me pediste, estaré listo para obtener tu paga cuando sea. Muy bien, pero no creo que hayas venido acá, sin avisar solamente para informarnos eso. En efecto, veo que tenía razón al creer que tú eres el cerebro del grupo. Rió el criminal tal vez para aminorar el ambiente tenso que se respiraba. La verdad es que tengo otro trabajo, no es tanto en la calidad sino que en la cantidad, creo que esta es tu especialidad. Trajes de defensa y algunos aditamentos para facilitar el trabajo, quien encarga esto necesita muchos trajes, créeme, muchos trajes. ¿Puedes darnos los detalles mañana? No creo que estemos en condiciones para ponernos a trabajar justo ahora, pidió Cámara algo irritado por el intento de apaciguar el ambiente por parte de Hiran. Está bien, me comunicaré mañana con ustedes, solo deben saber que este cliente quedó impresionado con tu pistola láser en su momento y parece interesarle este pequeño grupo, trabajar con él es entrar a la liga mayor. ¿Sí? 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 Tome un poco de dinero de la venta del Trigger, decía una persona atada y a una silla, parecía sufrir gran dolor ante la declaración. Pero solo fue un poco, por favor jefe, deme otra oportunidad, por favor.
Lo rodeaban otros sujetos, todos ellos de aspecto amenazante, pero quienes destacaban eran 3 personas sobre todas ellas, por su porte irradiaban autoridad y por las máscaras en forma de pico de pájaros, las únicas máscaras en el lugar, eso los diferenciaba. Oh, no te preocupes, fue un error, es normal cometer errores, es una impureza en quienes somos humanos. Respondió quien parecía el jefe de aquel grupo, de alguna forma su tono calmado y reconfortante era aún más amenazante de como si fuera agresivo. Se removió uno de los guantes hipoalergénicos que cubrían sus manos y se acercó a la persona para tocarla. Pero yo detesto las impurezas. Sin un grito de dolor, sin un sonido testigo de que percibía algo, el hombre atado ya no existía, solo en su lugar había sangre y algunas telas. ¿Entendieron el mensaje? Los gestos de afirmación de los otros presentes fueron toda la respuesta que obtuvo. Entonces limpien este lugar, me enferma solamente estar aquí. No le gustaba la suciedad, ni las impurezas, pero desde que había tomado el control de ese grupo criminal era lo único con lo que se había encontrado, nada parecido a los grandiosos días de gloria que alguna vez esta organización vivió. Pero todo había caído, esta sociedad basada en Quirk se había encargado de tratarlos como basura, a ningún otro que ellos, que una vez habían dominado todo el país. Jefe, entonces, respecto al otro asunto. La voz de Chronostasis, su asistente, lo sacó de sus pensamientos. Tenemos identificado el lote y su ubicación, pero no tenemos ningún equipo que tenga las habilidades para sacarlo de donde lo tienen. Ese sin duda era un problema, el gran plan de Overhaul dependía del funcionamiento de una parte fundamental, pero necesitaba una gran cantidad de recursos para comparar la muestra antes de pasar a pruebas de fabricación. ¿Qué hay de ese grupo? El que está vendiendo instrumentos a criminales, no es algo muy difícil de hacer inclusive para gente de poca monta como ellos. MHH, sí, creo que ellos pueden hacerlo, claro que tendremos que pagarles para que lo hagan. Solo una inversión a largo plazo. Respondió Overhaul pensando en lo cerca que estaba de recuperar el lugar natural de los 8 preceptos. Capítulo 9. Contratación. Tal como les había adelantado Hiram, no se trataba de un trabajo que requería calidad, sino cantidad. Entre defensas corporales de diferentes tamaños, refuerzos en hombros y pierneras, cascos y gafas protectoras, el gimnasio abandonado que servía como taller, base y bodega al mismo tiempo estaba lleno de actividad ese fin de semana. El contacto médico de Hiram les había hecho unas cuantas visitas, aunque no era necesario para la mayoría de ellos, con cámara ileso, ganzúa y Smoke solo con heridas menores, solamente Midoriya y Tijeras fueron los que sufrieron más daño en el robo a la bodega del CDC. Cuando al siguiente día el estudiante de UA se presentó con un brazo roto bajo la excusa de accidente en su casa, Power Loader no dudó en mandarlo con el orgullo de la escuela, Recovery Gale y mandarlo a casa a descansar. Claro que esa no era opción, pues no podía dejar a sus compañeros trabajar solos en los pedidos de Hiram, más con Tijeras completamente en reposo, al ser la que más sufrió en su pelea con Sonar Supersónico. Así que con uno menos y con varios pedidos en trajes básicos y a refuerzos, esperaban que la visita de esa mañana de Hiram fuera solamente para ver el avance de su pedido y dejar algún material que se necesitara. La verdad es que esto es algo serio, me gustaría hablar con su jefe. Dijo en un tono que sacaba su lado más profesional, de inmediato la pantalla en la computadora de Izuku se encendió dando la imagen prerenderizada del jefe de ese grupo. ¿Cuál es el problema, Hiram? Quien controlaba a el ajedrecista al mismo tiempo que ponía placas de titanio entre telas Kevlar era Cámara. Ningún problema, solamente es algo serio, ¿verdad? Su grupo ha comenzado a llamar la atención, mis contactos en la policía me dicen que al CDC no le gustó nada lo que hicieron hace unas noches. Aunque el robo a la bodega del CDC no había sido tan impactante, la noticia tuvo un poco de mención y en los foros de internet se hablaba de este grupo de villanos organizados, algo que no se veía desde que All Might había comenzado su carrera. Pero ese es un tema para otra ocasión, señor. También ha llamado la atención de unos grupos más, en particular hay un grupo al que le gustaría tener una reunión con ustedes para hablar de negocio. Aunque el dinero es apreciado, justo ahora estamos muy ocupados con tu pedido. Si quieren algún producto pueden esperar, estoy seguro que Tecno puede hacerse cargo en cuanto esté más libre. La tensión en los hombros de Hiram se acrecentó, no lo suficiente como para que parezca temeroso de algo, pero sí como para entender que algo le preocupaba. Verá jefe, el problema es que estas personas no son de la clase que acepta un no cuando invitan a alguien, esperan al menos una reunión con ustedes para hablar del tema. Sus líderes llevan más tiempo en este juego que ustedes, y aunque apenas están resurgiendo, por simple respeto debería de aceptar al menos una reunión.
cámara, que había llevado la conversación hasta ese momento. Volteo a ver quién creía la persona más inteligente del grupo, cuando el chico Peli Esmeralda asintió con su cabeza en respuesta. Cámara continuó dándole voz al jefe. Está bien, creo que podemos reunirnos con ellos si tanto insisten. No fue muy obvio, pero Hiran soltó un suspiro de alivio ante esa respuesta. Bien, les informaré de su disposición, mandarán un vehículo a recogerlos más tarde. Y con eso, el villano hombre de negocios se retiró de ahí. Y ahora estaban ahí, después que un auto fuera a recogerlos. Cámara, Smoke y Tecno habían dejado a Tijeras recuperarse y a Ganzu a trabajar todo lo que pudiera en su ausencia con la promesa de un descanso. El lugar donde se encontraban no estaba alejado, de hecho era relativamente conocido al tener mucho tránsito por su cercanía a una zona industrial, pero parecía precisamente eso lo que le daba su anonimidad, estar escondido a simple vista. Al interior de la bodega donde fueron dejados ya estaba todo preparado, con un par de sillones de frente uno al otro, una mesa grande en el medio y 3 personas sentadas observando a los recién llegados. Por su apariencia eran un tipo de estatura baja, demasiado baja, tanto que parecía un niño jugando con una manta negra y una máscara blanca que parecía un pájaro. Al lado opuesto un hombre de estatura promedio, con una gabardina de lluvia parecida a la que Tecno utilizaba en su traje y con una máscara del mismo estilo que su compañero solo que hecha de cuero negro. Finalmente en medio de estos había un hombre vestido de forma más casual, con pantalones negros y una sudadera verde militar con esponjoso morado. Sus ojos penetrantes y amenazadores estaban destapados, no así su nariz y boca que tapaba también en una máscara parecida al pico de un pájaro. Tampoco sus manos estaban a la vista, en su lugar protegidas por guantes quirúrgicos, cosa que inconscientemente relacionaron a la limpieza general del lugar. Me gusta ser directo, así que, ¿quién de ustedes es el jefe representante? Comenzó el hombre de en medio, presentándose claramente como una persona a la que hay que respetar o temer. Smoke encendió la laptop que habían llevado, dejándola de cara hacia el trío, justo como habían acordado antes de llegar. En cuanto la imagen de su inexistente jefe se visualizó, Cámara tomó las riendas con su alterador de voz. Permítanme presentarme, soy el ajedrecista, y estos son algunos de mis peones ahogados. Por motivos dentro del grupo otros 2 miembros no pudieron asistir, espero no sea una molestia. Los sujetos claramente se sentían inconformes con la ausencia de un verdadero líder que diera la cara por su grupo, así lo hicieron saber. Vaya, y nosotros que fuimos tan lejos como para traer lo necesario para preparar un té. ¿Es algo común hoy en día que los jefes sean dramáticos y escondan su rostro? Al menos tengo entendido que el otro tiene una razón física para hacerlo. El sujeto de la gabardina parecía claramente disgustado por eso, pero no pasó más allá de una crítica por respeto a su propio jefe. Dejando eso de lado, ajedrecista, nos gustaría saber cuáles son sus propósitos detrás de todo su esfuerzo. La voz calmada de quien parecía ser el líder del trío Máscara de Pájaro era suficiente para poner nerviosos a los 3 criminales novatos que tenía frente a él. El otro me dijo que aborrecía a Olmig por cosas del pasado y por eso nos ofrecía ayuda, pero fuera de unos cuantos susurros entre algunas de nuestras extensiones pandilleras y las noticias recientes de un robo, de ustedes no se sabe nada. Fantástico, un motivo filosófico. No creo que estas personas se sientan conforme con un simple quiero dinero. Con este debate en mente, fue Midoroya quien reaccionó rápido y continuó la conversación. Existe un problema, señor Overhaul. Señor Overhaul, existe un gran problema en esta sociedad, y creo que usted sabe de lo que hablo. Los quirks. Ninguno de los 2 compañeros de Tecno esperaban una respuesta tan extraña y al mismo tiempo tan sincera, y mucho menos eran capaces de igualar el proceso mental para que su compañero estudiante continuara hablando con una emoción clara en sus palabras. Exactamente, los quirks son el problema de la sociedad. Solo mire cómo eran las cosas hace varias generaciones. Existían problemas, sí, pero las personas eran capaces de vivir con estos problemas. Después llegaron los quirks y no solo no nos ayudan a solucionar esos problemas, sino que me hacen otros. Ese es mi punto de vista. Así que lo que hace, lo hace para solucionar todos los problemas. Solo puedo hablar por mí mismo, pero me considero un visionario, pero toda visión tiene unas barreras. Yo intento romper las mías en este punto. Con una respuesta que sus compañeros parecían había sido producto del rápido pensamiento de Izuku, el criminal llamado Overhaul parecía haberse convencido. Es una persona interesante ajedrecista, creo que usted y yo nos llevaremos bien. Dijo algo más confiado a la persona en la pantalla sin saber que en realidad no existía.
Verán, mi clase también sufrió mucho cuando llegaron los quirks. Solíamos ser los amos de toda una cara de la sociedad, pero llegaron los héroes y acabaron con todo. Pensaron en su arrogancia y borrachera de poder y atención que debíamos ser eliminados, sin darse cuenta que somos una parte necesaria en el balance de esta sociedad. Yo creo fervientemente esto, así que cuando mi mundo iba a cerrarse, cuando todo lo que creía parecía perderse, decidí tomar las riendas y hacer un movimiento, retomar la posición de los yakuzas ante la sociedad. Si decidieron ignorar el estremecimiento de Smoke ante esta revelación o si no lo vieron es algo que no importaba, pues Cámara desvió toda la atención con su propia voz distorsionada. Así que, con el permiso de nuestro jefe, hablando de negocios, tenemos entendido que ustedes solicitaron por medio de Hiran a personas para realizar un trabajo. Así es, ¿verdad, ajedrecista? Estoy rodeado de inútiles, puedo confiar únicamente en un puñado de personas para llevar a cabo mi visión y justo ahora se me presentó una oportunidad que debo tomar, ahí es donde entra su grupo. Fronostasis, por favor. El aludido, la persona con la gabardina blanca, sacó del costado de su sillón una carpeta, pasándose a Smoke que la abrió y compartió con sus compañeros. Sabiendo que el jefe de ellos, quien al parecer se había ganado el respeto de su propio jefe en un grado, comenzó a explicar. Un laboratorio de geonosis, recientemente han estado haciendo muestreo sanguíneo a varios héroes y usuarios de quirks particulares así como al azar, nuestra organización necesita una gran cantidad de diferentes muestras para un determinado propósito. Verán, este trabajo necesita algo de planificación y precisión, cosa que ninguno de nuestros grupos de asalto tiene. Esas son personas que asaltan bancos, extorsionan, roban cajeros, ese tipo de cosas. El nerviosismo evitó que los otros tres dieran una pequeña risa de ironía ante esa declaración. ¿Básicamente quieren que robemos estas muestras y se las entreguemos?, preguntó Smoke analizando superficialmente la idea. Así es, también necesitaremos una lista de quirks que corresponda a cada muestra. El problema es que las muestras serán enviadas a Osaka dentro de 2 días, así que estamos trabajando con un horario apretado como para tratarlo nosotros mismos. Tampoco es como si nosotros tuviéramos tanto tiempo libre, pensó Cámara, pero sabiendo que ese comentario no traería nada bueno, decidió mejor tomar nuevamente la persona del ajedrecista. ¿Qué opinas, Tecno? El chico estaba pensando profundamente, su mente ya estaba trabajando en el problema. Las muestras se irán el lunes, entre la preparación y hacerlo debe de ser mañana domingo, el edificio no es espectacular y no hay que esperar una seguridad exagerada. Aún así sería problemático encontrarse con un héroe, sería más un trabajo de infiltración más que un robo en sí. He estado trabajando en un programa de infiltración, ¿sería prudente probarlo? También hay que considerar rutas primarias y secundarias de entrada y salida, además Tijeras no puede ser parte de esto y aún necesitamos terminar el pedido colosal de Hiran. Suele hacer eso a veces, es su mente trabajando en el problema en voz alta. Explicó nerviosamente Smoke frente al otro trío, que mantenía una mirada serena y calmada. Tecno, por favor, manténlo corto. Apuró Cámara en la voz de su jefe. Ah, lo siento, un hábito mío. Creo que de forma general es posible hacerlo, aunque claro dependerá del resto del equipo. Declaró finalmente Deku de forma nerviosa. Bueno, si Tecno lo dice, no creo que haya problema para el resto del equipo si hay una paga justa. Quien hablaba era Smoke, adivinando el pensamiento de Cámara. Claro que sí, Fronostasis, otra vez si eres tan amable. El compañero de Overhaul tomó ahora un maletín que colocó en la mesa, Cámara rápidamente lo abría y miraba su interior, sorprendido mientras el jefe yakuza que tenía enfrente continuaba. 10 millones de yen, otros 10 millones una vez que lo consiga, espero mis 10 millones si llegan a fallar. La sorpresa de tener tanto dinero de repente frente a ellos era grande, tanto que Smoke sin haber cambiado su filtro dijo simplemente claro. Bueno, eso deja claro todo, espero recibir noticias de ustedes lo más pronto posible. El trío de criminales, ahora 10 millones de yen más ricos, se levantaron y tomaron tanto el maletín como la laptop, no sin antes que su jefe se despidiera. A partir de ahora sepan que trabajarán con los 8 preceptos de la muerte, deberían de sentirse honrados. Dijo pomposamente la otra de las únicas 2 personas en ese grupo que había hablado. Cuando Cámara extendió su mano para despedirse de Overhaul respetuosamente, este simplemente dijo, no suelo hacer eso. Y tal como llegaron, un auto esperaba fuera para llevarlos a donde necesitaran. 5 minutos después, en el mismo lugar. ¿Qué opina, jefe? Parece un grupo que sabe cumplir órdenes, los 2 más grandes no parecen interesante, solamente los típicos que buscan dinero y una vida fácil.
Pero el ajedrecista es otra historia, y el más chico de ellos, aún con sus gafas pude ver el brillo de sus ojos mientras su mente trabajaba. Creo que ellos dos pueden sernos útiles. Respondió Overaul mientras indicaba a sus secuaces que era momento de irse. No se preocupaba por el encargo que había hecho, tenía confianza que podían hacerlo en su lugar. Pensó en lo cerca que estaba, en hasta dónde el potencial de la nieta de su maestro podría llevarlo. ¿Cuánto le debo a ese viejo? Al día siguiente, para poder cumplir con una aparente línea límite puesta por Hiran en la gran cantidad de trajes que solicitó y también poder realizar el trabajo encargado por el grupo criminal de los 8 preceptos, Midoriya planificó el robo a los laboratorios de Geonosis de la forma más eficiente, rápida y práctica posible. Se necesitaría la mayor cantidad de mano de obra en el gimnasio taller y solamente lo esencial durante el robo de muestras. Tecno era una base para el robo de las muestras, además su cerebro no era necesario para la fabricación rudimentaria de los trajes de defensa. El otro voluntario para este trabajo era Smoke, que dejó a Cámara y a Ganzúa trabajando en el resto de trajes. El laboratorio no destacaba, de hecho si no supieras que se tratara de una filial de una de las instituciones tecnológicas más importantes del país, no le darías un segundo pensamiento al edificio de ladrillo con puertas de cristal que se encontraba en el centro de la ciudad. Al ser domingo oficialmente el laboratorio estaba cerrado, así que el guardia que estaba en la cabina de entrada no pensó mucho mientras dormitaban y mientras dos figuras con una ligera diferencia de estatura aparecían en su visión borrosa, a los pocos segundos ya se encontraba soñando. Muy bien, no sabía que podía hacer eso, dijo un sorprendido Smoke sacando ropa de la maleta que estaba cargando. Su pequeño compañero mientras tanto conectaba un cable de su laptop a la computadora del guardia. Me he dado cuenta que tu humo cambia dependiendo de lo que has estado comiendo, así que pensé que tal vez podrías generar algo así como cloroformo de alguna manera. De no haberlo podido era otra cosa que conocíamos, además que tengo un dardo somnífero por si acaso, explicó Midoriya mientras cargaba un programa de infiltración de prueba en el sistema. El programa entraba a los registros de las cámaras de video y congelaba la imagen en un fotograma, aparentando seguir grabando. Tenemos como 15 minutos. Los disfraces que traían eran obvios y por eso tal vez útiles, batas de laboratorio alargadas y cubrebocas quirúrgicos eran lo único que los protegía. También llevaba cada quien un maletín que guardaba una laptop y algunas herramientas y los recipientes donde se llevarían todo. El edificio estaba prácticamente desierto, así que trasladarse a la misma habitación donde se encontraban almacenadas las muestras era algo sencillo. Mientras el decodificador de la puerta trabajaba, Izuku pensó en voz alta: ¿qué hacen aquí a todo esto? Bueno, Geonosis los puedes conocer por ser quienes fabrican los robots que utiliza la UA en sus exámenes o eventos, pero también se dedica, específicamente su área biológica, en investigaciones referentes a los quirks para las personas, prevención de enfermedades, epidemiología, patología. Tengo entendido que uno de los científicos fundadores fue equipo del original proyecto para el estímulo de quirks débiles, pero se desechó cuando el gobierno les cortó los fondos. Estás bien informado. Durante mis primeros años de universidad estaba mucho ese rollo. Personas que vendían una droga basada en ese proyecto, decían que te prendía y era capaz de convertir a cualquier piroquinético en un jodido endeavor. No sé si eso es algo bueno o malo. El programa terminaba de subirse a la caja fuerte de las muestras. Al abrirse, una gran cantidad de tubos de ensayo aparecieron frente a sus ojos. Tuve moviéndolos. Yo buscaré una lista o algo así, imagino que deben de tener una copia física. Mientras el anterior universitario guardaba las muestras, Tecno buscaba entre los documentos. Si iban a movilizar las muestras el día siguiente, debían de tener preparado algo para ello. Fue esta búsqueda lo que hizo que ignoraran el sonido de la puerta deslizable. Buenos días, dijo con un tono tranquilo. La sorpresa hizo que ambos se voltearan a ver a una mujer, por su aspecto trabajadora de ahí, que entraba casualmente a la habitación con una naturalidad y calma totales. Apestaba a café y sus ojeras, parecidas a las que Midoriya estaba desarrollando, eran evidencia del poco descanso que tenía. Buenos días, ¿qué tal va todo? Respondió un Smoke en un claro nerviosismo. Oh, tú sabes, solo trabajo. Creí que el laboratorio estaría cerrado el día de hoy. ¿Vienen a revisar las muestras? El rostro de la mujer le recordaba a alguien. La curiosidad del estudiante hizo que se le quedara viendo fijamente, cosa que llamó la atención de la científica. Tú te ves muy joven. ¿Qué están haciendo? Diablos, Izuku tenía el somnífero, pero eso llamaría la atención más pronto de lo necesario. Su mente intentaba obtener todos los escenarios posibles para decidir por el correcto. Afortunadamente su compañero fue más rápido esta vez.
Solo vamos a tomar las muestras y revisar su nivel de precipitación, disolverlas en su plasma si es necesario y eliminar coágulos. Mañana se van al laboratorio en Osaka y nos aseguramos que estén listas para que puedan trabajar con ellas. La seguridad con la que dijo esto hizo que el chico obtuviera una seguridad propia, así que se apegó a eso. Claro, nunca se puede ser suficientemente cuidadoso para la ciencia, pero se ven muy jóvenes, no recuerdo haberlos visto. Por supuesto que no, tienen al interno y al becado yendo a la fotocopiadora y los cafés un día y al siguiente quieren que prepare las muestras para enviarlas. Continuó el delincuente con la actuación, parecía que poco a poco convenció a la mujer. Claro, el jefe puede ser algo molesto, bueno, yo solo venía por un documento que deje, ya me retiro. Tomando una carpeta que identificó de inmediato, ya estaba dispuesta a retirarse pero fue detenida por el supuesto becado. Disculpe, estábamos buscando la lista que corresponde a estas muestras, pero no logramos encontrarla en ningún lado. Era una jugada arriesgada por parte de Midoriya, pero si funcionaba podían aprovechar los pocos minutos de incógnito que les quedaban. La mujer hizo una mueca de disgusto y burla al mismo tiempo. Claro, es imposible pedirle al jefe que deje las cosas ordenadas, denme un momento. Y en una laptop que estaba cerca, tecleó unos cuantos comandos que encendieron la impresora más cercana, con una serie de hojas de papel se despidió de los muchachos. No trabajen mucho, recuerden darse un descanso. Claro. Gracias, igualmente. Respondieron ambos en una estupefacción que mantenía su nerviosismo a raya. Una vez que la mujer se hubo ido, no perdieron tiempo en continuar con su trabajo e irse lo más rápido posible. Ya en la camioneta rentada Smoke no podía dejar de reírse mientras manejaba. No puedo creer que eso haya funcionado, tal vez no eres tan inteligente y solo es que el resto somos muy estúpidos, ¿no lo crees? Oh diablos, eso estuvo cerca, estuvo demasiado cerca, si nos hubiera pedido una identificación, diablos. Se quejaba el chico sabiendo de la que se habían librado en ese momento. Bueno, fue un trabajo hecho, uno sencillo aunque no mentiré que cuando la señorita llegó casi me cago en los pantalones del susto. Río Smoke golpeando el volante. A todo esto chico, ¿qué tenemos de botín que cuesta 20 millones? Izuku revisó la lista que esa científica tan amablemente le había dado. Mientras revisaba los donadores identificaba a varios héroes y al lado de sus nombres sus quirks con su descripción. Gigantomuscle, Maximum Stamina, Deebreat, Steel Lunx, parece que todos son quirks de tipo amplificadores, quirks que sirven para mejorar un quirk o mejorar las habilidades propias o de alguien más. Vaya, como el de Olmigtometros Lady. No, el Kirk de Metros Lady entra en la subcategoría de alteración, sería más bien como el Kirk de Edgesot, que le da la capacidad de incrementar su velocidad, inclusive Ganzúa tiene un Kirk semejante, que le permite incrementar su capacidad auditiva. Explicó el estudiante recordando la existencia de más subcategorías además de las tres principales. Ya veo, creí que todo terminaba en las tres principales, eso me hace pensar, ¿Olmig debe de tener un Kirk que engloba todas las categorías amplificadoras? La pregunta se había hecho con pura curiosidad, sin esperar respuesta, que no obtuvo, pero Midoriya ahora se daba cuenta que existía una duda importante. ¿Qué Kirk tiene Olmig? El centro comercial donde Smoke dejó a su compañero estaba en el centro de la ciudad, un buen punto para que se pudieran movilizar libremente. El conductor se despidió diciendo que entregaría las muestras a Overaul, tranquilizando a su compañero de que estaría bien. Al Peli Esmeralda le hubiera gustado dirigirse a la base de los peones ahogados para ayudar con la construcción de los trajes, pero sabía que tampoco habría mucha diferencia, solamente ayudaría en una tarea tediosa y repetitiva. En su lugar dio una vuelta por el centro comercial sin ningún motivo aparente. Mientras se preguntaba si debía tomar algo para comer, una voz lo llamó por detrás. Midoriya. Quien hablaba era la estudiante heroína de UA perteneciente al equipo que derrotó a Bakugo, aunque no corriendo iba con un paso acelerado para saludar al chico. Oh, es la Domi, digo, Uraraka, ¿cierto? Sí, ¿cómo estás? Qué casualidad verte por aquí. Claro que sí, ¿qué estás haciendo? Antes de que la chica pueda responder, un escándalo se acercaba a ellos, un chico con gafas a una velocidad algo arriba del promedio de acercaba. Uraraka, te perdí por un momento, me preocupaste. Oh, hola, Midoriya, ¿cierto? Después de la investigación que Izuku hizo hacia la clase A, supo que la persona frente a él era Tenya Irida, hermano menor del héroe Ingenium. Estábamos comprando algunos materiales para la escuela, ¿qué tal tú? Nada en particular, solo dando una vuelta. Respondió el chico pensando y olvidando rápidamente en el robo que acababa de cometer. Justo estaba pensando en tomar algo para comer antes de regresar a casa.
¿Oh, algún problema si nos unimos? Preguntó la chica con una alegría que parecía natural. ¿Eh? ¿Explosiones en tu cara? Eso está mal. Y estaban a punto de terminar, cada uno de los chicos comía una hamburguesa con papas y refresco mientras que la chica había pedido un emparedado más simple y agua fresca. Durante la comida entre el curso de héroes, el curso de soporte, algunos gadgets y comentarios, de alguna forma terminaron hablando de la relación de Izuku y Bakugo. Así ha sido desde hace varios años, así que estoy acostumbrado. Aún así, hacer eso está mal y debería de ser castigado. Pienso hablar con él mañana durante clase. Por favor no, en serio es algo a lo que estoy acostumbrado, así que no deben de preocuparse, no es como si fuera diario como solía ser en la secundaria. Aunque sí es cierto que Bakugo tiene una personalidad explosiva, parece que no se lleva bien con Todoroki ni con Shinso. Ah, ¿el chico que lo controló? Sí, Kacchan suele frustrarse rápidamente. Pero la verdad ya tuve suficiente de él, me gustaría creer que di un paso hacia adelante ahora, así que dejémoslo ahí. Escuche que eres hermano de Ingenium, ¿verdad? ¿El Ingenium? Sí, contestó Ida aceptando rápidamente el cambio de tema. Mi hermano es una gran inspiración para mí, aspiro ser igual que él en algún momento. ¿Eh? Esa respuesta no convencía a Midoriya. ¿Ser un héroe solamente por aspirar la imagen de alguien? Eso es patético, ser un copycat de un héroe no es nada heroico. ¿Qué tal la inspiración que Ingenium ha dado a los demás? ¿Es esa la clase de héroe que es? Un héroe que solamente inspira por ser genial, que no es capaz de decir firmemente estoy aquí, no es sino otro falso, aunque la que corresponde a esa descripción fue creada por Olmig, el más falso de todos. ¿Cuál es el heroísmo verdadero? ¿Acaso hay siquiera un solo héroe entre todos ellos? Esas preguntas evitaron que Izuku escuchara la explicación detallada que Ida daba sobre su hermano, pasando mejor a la chica que los acompañaba. ¿Y qué tal tu Uraraka? ¿Cuáles son tus motivaciones? La chica claramente se puso nerviosa ante la pregunta, mostrando pena en el rostro al preparar su respuesta. La verdad es que yo lo hago por el dinero. Una mueca apenas imperceptible se dibujó en el rostro del criminal adolescente, la castaña continua. La empresa constructora de mi familia no está pasando por buenos tiempos, así que necesito un trabajo en el que pueda conseguir dinero y ayudar a mi familia. Y de toda la gran infinidad de trabajos decidiste el del héroe. ¿Qué clase de persona mancha un ideal solamente por cuestiones personales? Un quirk tan increíble como eliminar el peso de las cosas, el uso que tendría en otras áreas, y precisamente escogiste la del héroe. ¿Cuántos héroes potenciales perdieron su oportunidad solamente para permitir a estas personas entrar? ¿Cuántos más hay en la clase A? ¿En toda la UA? Bueno, creo que es muy noble que estés buscando ayudar a tu familia, cada quien puede tener sus propios propósitos, pero lo que importa creo que es seguir los ideales del heroísmo. Mintió el chico para esconder el enojo que tenía dentro de sí. Creo que es hora de retirarme, fue bueno platicar con ustedes, espero poder encontrarnos en UA más seguido. Adiós Midoriya. Adiós, pasa buen día. En la mente de Midoriya la rabia que sentía apenas se podía ocultar. Solamente por sus quirks habían entrado. ¿Quiénes de ellos eran verdaderos héroes? Aquellos que taparían con su cuerpo la amenaza sobre los demás, los que no buscaban el poder, los que no buscaban ser igual a otros, los que no buscaban la fama y la fortuna. ¿Cuántas personas que creen la mentira contada por la sociedad de héroes vieron sus sueños destruidos igual que él? Si solo hubiera una forma, pensaba. Si solo hubiera una forma de poder traer justicia sobre aquellos que creen que su poder es todo lo que ellos son. En otro lugar, en ese momento la camioneta se había ido hace un rato, el maletín que había cambiado por el resto del pago mostraba todas las muestras de sangre etiquetadas, y había una lista donde se podían ver los quirks que cada una contenía dentro de su ADN. La policía no ha recibido ningún informe de momento, tal vez no se den cuenta que faltan hasta mañana, cuando las quieran mandar a Tokio. Lo hicieron bien, dijo Chronostasis dando un resumen de la situación a su jefe. Overhaul no mostró sentimiento ante eso, solo un poco más de respeto por la capacidad del ajedrecista. Manda a que hagan un mapa genético, que utilicen todo lo que pueda servirnos y lo preparen para una siguiente versión del Trigger. En cuanto confirmamos que sea más potente, probaremos meter un procedimiento similar a aquello. Ordenó el Yakuza mientras miraba al cielo, sabiendo que estaba más cerca de completar sus planes. Creo que estos peones nos serán muy útiles, ofrezcamos algo que no puedan rechazar. Más tarde ese mismo día, en el departamento de policía el detective Naomasa se masajeaba las sienes. ¿Exactamente cuál era la relación?
Tenía una corazonada, su intuición le decía que había algo ahí, solo que no era demasiado claro de momento. Dos grupos de villanos trabajando organizados. Era demasiado para ser una coincidencia, los traficantes de Trigger parecían estar probando algo, pero no era claro el qué. Ya tenía a varios otros agentes buscando información y a unas agencias de héroes ayudando. El nuevo misterio era este grupo, quienes robaron una bodega del CDC y se las arreglaron para mandar a un héroe profesional al hospital. No solo eso, sino que también eran particulares. Uso de equipo especial, herramientas tecnológicas, trabajo en equipo, bien organizados. No parecía que fueran compradores de las armas y equipo con el que han estado atrapado a ladrones y criminales de poca monta, parecía que ellos sabían lo que hacían con ese equipo, pero comenzar vendiendo equipo para después utilizarlo ellos mismos, no parecía adecuado, le faltaban datos, y sabía que había alguien que podría dárselos. Hola. Toshinori. Disculpa llamarte tan tarde, sé que debes de estar ocupado ahora que eres profesor. No, nada muy importante, solo que creo que eres la persona más adecuada para orientarme en algo, podemos vernos para conversar. Claro, después que termines la clase con tus alumnos, estoy seguro que la disfrutarán, te llamo luego. Si alguien tenía experiencia con villanos organizados era él, quien todos conocían como el símbolo de la paz.